Aprender de tu palabra y Señor, te rogamos que todo esto que escuchemos lo podamos poner por obra en nuestras vidas, que no caiga en tierra, que caiga, perdón, en tierra fértil, que no caiga entre espinos, que no caiga entre las piedras, Señor, sino que dé fruto al 100 por 1, Señor. Y gracias, Señor, porque hoy vamos a ver un tema de la misericordia de entrada. Gracias por tu gran misericordia. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, para las que nos ven en línea, la última vez hicimos equipos y no se grabó la parte donde explicaba que iba a hacer eso, entonces de repente aparecen otras personas compartiendo, pero bueno, quiero explicarles que se hicieron grupos, se les dio un pasaje bíblico y luego ya se escogió una de cada grupo. Ellas escogieron a un representante, a una representante y subieron aquí a compartir lo que entre ellas estudiaron. Y bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema de la misericordia. Ahora me toca compartir a mí. Y vamos a hablar de la misericordia de Dios. Si tienen el libro de Ruth, pueden abrirlo y vamos a ver a partir de la página 39, donde dice cómo es la misericordia de Dios. Y bueno, yo lo que quise hacer es apoyarme en el libro, pero a la vez vamos a ver ejemplos bíblicos de mujeres sobre todo, en donde vemos claramente la misericordia de Dios a través de Jesús. Por ejemplo, vemos en primer lugar que Dios es lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Vayan al Salmo 103:8. Si tienen el libro lo podemos leer de ahí mismo. Y dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y bueno, yo quería buscar un ejemplo que reflejara esto. Y sin lugar a dudas lo podemos ver en la mujer adúltera. Vayan por favor a Juan, ahí sí búsquenlo en su Biblia, Juan capítulo 8, verso 1 en adelante, porque ahí vemos ejemplificado la gran misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso que Jesús hizo con la adúltera es lo que Él hace con nosotros. ¿Ya lo tienen? Ay, estoy en Mateo, perdónenme. Juan 8, verso 1. Vamos a leer. Bueno, se los voy a leer y ustedes me siguen, ¿sale? Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Yo digo, ¿cómo es que la cacharon en el acto mismo? Pues estaban ahí de mirones, de espiones, de metiches, ¿no? Dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y yo digo, ¿y al adúltero? Mucho gusto, ¿no? Porque la ley decía que a los dos, pero aquí nomás a la mujer, ¿no? ¿Tú pues qué dices? Y yo quiero que vean
la actitud que tomó Jesús ante lo que estaban haciendo. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarlo, pero Jesús no los peló. Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como diciendo, hipócritas. No sé lo que escribió, ¿verdad? Pero bueno, eso me imagino. Dice, y como insistieran en preguntarle, o sea, Jesús no le respondió, él seguía. Ajá. Si se fijan, nunca volteó a ver a la adúltera. No la quiso avergonzar, nunca la miró. Y luego dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, qué fácil es juzgar a los demás y no fijarnos en lo que nosotros hacemos. ¿Están de acuerdo? Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué creen que escribió? ¿Qué se imaginan que estuviera escribiendo Jesús en la tierra? Puede ser, no sé, pero ¿qué se imaginan? La primera yo creo que bola de hipócritas, ¿no? O sea, yo creo. Pero la segunda vez que volvió, ya que les dijo, a ver, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, volvió a escribir. ¿Qué creen que escribió? ¿Mande? ¿Que nadie qué? Yo creo que si supieran, si conocieran la gran misericordia de Dios, ¿no? No sé, digo, estamos hablando de eso, ¿no? Luego dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Creen que aquí Jesús mostró misericordia? ¿Creen que fue lento para la ira y grande en misericordia? ¿Creen que Jesús es así con nosotros? ¿Creen que Jesús te va a avergonzar delante de los demás? ¿Quién es el que nos avergüenza? El enemigo, por algo se le dice el acusador. Tristemente usa a las personas para acusarnos, ¿no? Pero es el enemigo el que señala, el que dice, mira, mira, mira. O sea, ¿quién usó a estos fariseos para acusar a la mujer? Pero Jesús no nos exhibe. Jesús, bueno, lo que hace Dios es que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. El que nos hace ver, estás mal en esto, estás mal en aquello, para llevarnos al arrepentimiento. ¿Están de acuerdo? Ahora, Jesús no la avergonzó, ni siquiera la volteó a ver mientras la acusaban. ¿Dónde estaba puesta su mirada? En el suelo. No la avergonzó. Todos hemos fallado, ¿qué no? Somos una bola de pecadoras. ¿Sí o no? Porque el que esté libre de pecado, a ver que levante la primera mano, la mano, ¿no? Entonces Jesús en este pasaje nos demuestra cómo es lento para la ira, porque la ley decía, sí había una ley, pero con Jesús vino la gracia y la misericordia. Entonces todos hemos fallado y Jesús ya te perdonó. Jesús no apapachó su pecado, no le dijo, ay, lo que hiciste estuvo bien. ¿Qué dijo? Yo tampoco te condeno, ni yo te condeno, o sea, misericordia, ve y no peques más. O sea, ahí mezcló misericordia y verdad.
y con misericordia y verdad dice la Biblia que se corrige el pecado. Entonces muchas veces estos individuos, estos religiosos, solo usaron la verdad y la usaron como garrote para exhibirla, para condenarla, para juzgarla. Pero ¿qué hace la misericordia? Yo no te juzgo, no me toca a mí juzgarte, yo te sigo amando, pero lo que estás haciendo sí está mal. Así hay que corregir a nuestros hijos, hacerles ver que lo que están haciendo está mal, pero a veces nos esperamos en corregirlos, en disciplinarlos y entonces ya lo hacemos enojadas. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya no lo haces de la manera correcta. Entonces, siempre que quieras corregir a alguien, es con misericordia y verdad. ¿Qué fue primero? La misericordia y luego la verdad. Primero es, sí, te perdono, no te preocupes, vamos a echarle ganas, pero lo que hiciste estuvo mal, ¿no? Y por lo mismo, digo, a veces ya nos toman la medida los niños, ¿no? Ay, ¿me perdonas? Sí, te perdono. Y la primera vez, pues ya se la pasan, ¿no? Pero a cada rato, ¿me perdonas? Como para no recibir, ¿no? Entonces, ay, sí te perdono, claro que te perdono, pero pues sí te toca, o si te tengo que castigar, o qué sé yo, ¿no? Porque lo que hiciste estuvo mal. A lo que voy con esto es que así como Jesús corrige y tiene misericordia de nosotros, así tenemos que aprender nosotras a tener misericordia y corregir o hablar verdad. No se trata de apapachar el pecado. Si hubiera apapachado el pecado Jesús, le hubiera dicho, sí, no te preocupes, no pasa nada. Pero ¿qué le dijo? No peques más. O sea, le estaba enfatizando que lo que había hecho estaba mal. Pero hay maneras de decirlo. Y a veces usamos la Biblia como garrote, ¿no? Para exhibir el pecado de los demás. Y a veces, tristemente, entre nosotras, y fíjate, y nos parecemos a estos fariseos. Entonces, ay de nosotros si no seguimos los pasos de Jesús. Tenemos que aprender de Jesús a tener misericordia y a entender la misericordia de Dios. Aparte, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y esto me hace, imagínate, al decir nuevas son sus misericordias cada mañana, es como decir borrón y cuenta nueva cada día. Pero a veces nosotros somos tan duras con nosotras mismas que llevamos el registro, ya ni digas de ayer, de años, de cosas que tú hiciste y sigues mal por lo que tú hiciste o por lo que te hicieron. Entonces tenemos que aprender que así como Dios hace un borrón y cuenta nueva cada día en nuestras vidas, así lo tenemos que hacer nosotras mismas, con aquellas personas que nos lastimaron y también con nosotras mismas. Ok, me equivoqué, la regué, perdóname. Y tú sabes que en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Tú sabes que en la cruz llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Que lo único que hay que hacer, porque judicialmente ya tenemos el perdón, que lo único que hay que hacer es confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana hay que ponernos a cuentas con el Señor y perdonarnos a nosotras mismas, perdonar a los que nos hirieron, pedir perdón cada mañana y luego borrón y cuenta nueva, como Jesús lo hace con nosotros. ¿Están de acuerdo? Amén. Otro punto, vayan al libro de Ruth, las que lo tienen, si no, las que no, busquen Jueces, capítulo 2, verso 18. Y vemos que Dios nos hace libres. Se los voy a leer y ahorita les explico. Jueces 2:18 dice lo siguiente: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Y vean lo que dice:
porque Jehová era movido ¿a qué? A misericordia por sus gemidos a causa de los que ¿qué? Que los oprimían y afligían. En aquel entonces los oprimían pues los filisteos, los madianitas, etcétera. Todo porque luego iban tras dioses ajenos, dejaban a Dios, se apartaban de Dios, les iba mal y entonces clamaban a Dios y Dios en su misericordia por el clamor que ellos hacían, era que los liberaba de los que los oprimían. Quiero que veamos un ejemplo en Lucas capítulo 13 con la mujer encorvada. Lucas 13, verso 10. Porque aquí vamos a ver que esta mujer estaba siendo afligida, pero por Satanás. Entonces, a veces nosotros podemos estar siendo afligidos por demonios que nos están afectando, en este caso de manera, en cuestión de la salud. Lucas 13, ya lo tienen, verso 10, dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía ¿cuánto? 18 años tenía un espíritu ¿de qué? De enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, ¿que quién? Que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Yo aquí lo que veo es que la mujer en este caso no fue con él a pedirle ayuda. ¿Se dan cuenta? Él la vio y fue con él, con ella, y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Él ya sabía que llevaba 18 años luchando con un espíritu de enfermedad. Tú puedes saber si tienes un espíritu de enfermedad cuando has ido con los médicos y no saben lo que tienes. Te has hecho estudios, 1000 cosas y no saben lo que tienes. Lo más seguro, cuando los médicos no saben lo que tienes, es que tu problema es espiritual. ¿Sabías eso? Y cuando eres una persona que constantemente estás enferma y enferma y enferma y por todo te enfermas, puede ser porque tú misma le has abierto puertas al enemigo al declarar que siempre estás enferma. Le das derechos legales al enemigo. Entonces, hay gente, ¿cómo se le dice a los que siempre están enfermos? Hipocondriacos. Que por ejemplo nomás toses, ¡ay, ya te dio el COVID! ¿A poco no hay gente así? No, vamos de repente, luego para que checar si no tienes, y tú dices: nomás tosí, se me atoró aquí la saliva, ¿no? Pero hay gente así y tú ves a esas personas y seguido están enfermas. ¿Por qué? Porque le abren puerta a un demonio de enfermedad. Entonces, aquí Jesús, esta mujer, ¿cuántos años llevaba encorvada? 18. Hay cosas que, por ejemplo, un accidente puede hacer que quedes encorvada,
paralítica, qué sé yo, cosas naturales, ¿no? Pero en este caso llevaba 18 años en el que Satanás la tenía atada. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por pura misericordia? La desató, la hizo libre. Entonces, ¿tú crees que Jesús puede sanarte? ¿Crees que Jesús puede extender su misericordia y sanarte y hacerte libre? Tal vez no sea una enfermedad, en este caso fue una enfermedad, pero podemos estar atados por cualquier otro demonio que nos esté afligiendo, ¿no? Y una cosa que he aprendido es que tú le quitas todo derecho legal a Satanás cuando tú pides perdón, cuando perdonas o cuando te perdonas a ti misma. En este caso, pues Jesús era el mero, pues dijo, sé libre, ¿no? Pero si tú estás siendo afligida por algún demonio, te puedes dar cuenta cuando continuamente tú estás buscando a Dios, estás leyendo la palabra, estás en comunión con Dios y sigues teniendo luchas con ciertas cosas, ciertas áreas en tu vida y no logras avanzar. Cuando pasa eso, lo más seguro es que sea un demonio que te esté afligiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Clamar a Dios, pedir perdón por lo que el Espíritu Santo nos muestre, perdonar a la gente que nos haya herido, lastimado, perdonarte tú si en algo fallaste y entonces con esa autoridad que Dios te ha dado, echar fuera al demonio que te está afligiendo. Por ejemplo, si tú constantemente te sientes sola, pero tú sabes, o sea, en tu mente y en tu corazón sabes que el Señor está contigo, pero te sigues sintiendo sola, a pesar de que tienes a tus hijos, a pesar de que tienes a tu marido, te sientes sola y constantemente es una lucha en tu vida. El sentirte sola puede ser un demonio de soledad. ¿Sí me explico? Entonces, lo que se repite, en donde no has tenido victoria, en donde el enemigo te está atormentando seguido, ahí analiza y tú tienes la autoridad para echar fuera esos demonios. Pero para quitarle todo derecho legal, primero ponte a cuentas con Dios. Acuérdense que la falta de perdón es pecado. ¿Están de acuerdo? Entonces, falta de perdón hacia Dios, hacia las personas y hacia ti misma. Entonces, tú te pones a cuentas con el Señor y entonces con la autoridad que Dios te ha dado, echas fuera a ese demonio que te ha estado afligiendo y Dios en su misericordia te va a hacer libre. ¿Amén? Ok, vemos otro punto en donde vemos que Dios nos da nuevas oportunidades. Vayan a Esdras capítulo 3, verso 11, está en el libro, si no búsquenlo, o en las pantallas, luego he visto que lo ponen también. Esdras 3:11, y ahorita se los explico. Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque ¿qué? Para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Acordémonos que Israel estaba dividido en dos reinos, ¿se acuerdan? Después de Salomón con su hijo Roboam, el reino se dividió en el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte comprendía 10 tribus y era el reinado de Israel, donde la capital era Samaria. Y el reinado del sur eran 2 tribus, era Judá y Benjamín, y la capital era Jerusalén. Sin embargo, el reinado del norte se desvió primero, yendo tras dioses ajenos, se apartaron de Dios y entonces Dios mandó a los asirios y se los llevaron a cautiverio. Posteriormente llega Nabucodonosor con el reinado de Judá, porque también se fueron por las tortas, se fueron tras dioses ajenos, y entonces Nabucodonosor se los lleva cautivos, destruye el templo de Jerusalén,
quema y tumba los muros de Jerusalén, pero aquí vemos que estaban reconstruyendo ¿qué cosa? El templo. El templo es figura de nuestro cuerpo también, ¿sí o no? Y así como Dios les dio otra oportunidad de volver a reconstruir el templo, los perdonó, volvió a regresarlos a la tierra prometida, de igual manera nosotros podemos llegar a fallarle. Pero Dios nos reconstruye nuevamente. Dios nos da no una, muchas oportunidades. Y en eso consiste también la misericordia de Dios. Dios no es un Dios que dice, sí, ¿te equivocaste? Pues ya no te quiero. Ahí te ves. Hace ratito cantamos que ni lo alto, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sí o no? ¿Hay algo que te pueda separar del amor de Dios? Sí, tu pecado. Eso te separa, pero no hay en sí nada, ningún ser humano, ninguna cosa creada que te puede separar de Él. El único que tú solita te puedes separar de Dios, tu pecado. Y no es que Él se vaya, porque Él está aquí. O sea, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Pero ¿qué hace el pecado? El pecado es como darle la espalda a Dios. Está Jesús con nosotros y cuando pecamos y no confesamos nuestro pecado, es como darle la espalda a Jesús, como diciendo, no te necesito. Es hasta que tú pides perdón en el que se renueva, se restaura esa comunión con Dios otra vez. Por eso Juan 1:9 dice, confesaos vuestras ofensas, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Entonces es importantísimo entender que Dios nos da nuevas oportunidades, pero ¿qué se requiere? El perdón, pedir perdón, restaurar esa comunión. Amén. Esto no lo anoté, pero un ejemplo podría ser el rey David. El rey David cayó en pecado de adulterio y en pecado de homicidio, ¿sí o no? La ley decía que a los adúlteros y a los homicidas, muerte por muerte, así era la ley, ¿no? Y a los adúlteros había que matarlos. Pero Dios le dio otra oportunidad. Yo les pregunto, sí, ¿hubo consecuencias? Porque todo lo que siembras vas a cosechar, pero no lo desechó como rey, siguió siendo rey, le dio otra oportunidad. Pero a ver, ahí les va una pregunta capciosa, ¿por qué a Saúl no lo perdonó y lo desechó y a David sí lo perdonó y no lo desechó? Saúl no se arrepintió. ¿Qué pecados cometió Saúl? El principal, rebeldía, desobediencia, ¿están de acuerdo? Pero nunca se arrepintió, por eso Dios lo desechó. Pero ¿qué pasó con David? A pesar de que cometió esos pecados, se tardó un poco, tuvo que ir el profeta Natán a confrontarlo, pero una vez que lo confrontó y se dio cuenta, vemos el Salmo 51, cómo David se humilla delante de Dios y le pide perdón a Dios. Sí, en ayuno, bueno, ¿qué no hizo, no? Entonces vemos que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Y cuando Dios te da dones, te da talentos, ¿te los quita? No. Entonces Dios nos da nuevas oportunidades y las bendiciones que ya te ha dado no te las va a quitar. Me refiero a dones y talentos y habilidades, ¿no? A veces sí te va a quitar cosas, pero es consecuencia de lo que tú sembraste. ¿Están de acuerdo?
Entonces vemos que aquí Dios es un Dios de nuevas oportunidades y de esa manera también nos hace ver su gran misericordia. ¿Están de acuerdo? En cuarto lugar, vemos que Dios no nos paga de acuerdo a lo que nosotros nos merecemos. Vayan a Nehemías capítulo 9, verso 31. Cuando lo tengan me avisan. ¿Ya lo tienen? Nehemías 9, 31 dice así: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Aquí Nehemías era el que reconstruyó el muro de Jerusalén que había sido destruido por Nabucodonosor. El rey le dio la oportunidad de ir a reconstruirlo, pero vemos que él ora, pide perdón por sus ancestros y todo, y ahí nos hace ver cómo el pueblo de Israel se merecía otra oportunidad por haberse alejado de Dios. Siempre dejó un remanente el Señor, ¿se dan cuenta? Siempre Dios deja un remanente, gente que le sigue, gente fiel y todo. Sin embargo, vemos que en tu vida, ¿qué nos merecemos realmente? Una muerte eterna. Un castigo como el que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. O sea, nosotros nos merecíamos todo lo que le hicieron a Jesús por nuestros pecados. Eso es lo que nosotros nos merecemos, ¿sí o no? ¿Qué le hicieron a Jesús? Le desfiguraron el rostro porque ya no podía reconocerlo. Le pusieron una corona de espinas, le quitaron la ropa, o sea, lo humillaron públicamente. Te lo ponen con un taparrabos en la cruz, pero lo crucificaron desnudo. Imagínate la vergüenza. Y luego, no solo eso, tuvo que cargar su propia cruz, lo clavaron en la cruz siendo inocente, el justo por los injustos. Eso es lo que nosotros nos merecíamos, pero Jesús pagó en nuestro lugar el castigo que tú y yo nos merecíamos, ¿sí o no? Vean lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí dice eso? Sí, ¿verdad? Entonces vemos que Dios nos extiende su misericordia, no dándonos conforme a lo que nuestros actos merecen, sino que manda a su propio Hijo, a lo que más ama, lo manda en forma de hombre para pagar el castigo que tú y yo nos merecíamos. Qué misericordia tan grande, ¿a poco no? En quinto lugar, yo te pregunto, ¿en quién nos refugiamos? Dice el Salmo 32, verso 10, dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esta palabra esperar, viene del hebreo batak y significa apresurarse a refugiarse, confiar, seguro. Yo te pregunto, ¿una persona que no conoce a Cristo se va a refugiar en Cristo? Nosotros, incluso hay cristianos que conocen a Cristo pero prefieren refugiarse en alguna persona o creen encontrar la respuesta o la solución a sus problemas en alguna persona en lugar de refugiarse primero en Dios. Como hijos de Dios tenemos que aprender a refugiarnos en Dios primeramente y siempre, porque ahí tú vas a alcanzar misericordia.
Cuando tú te refugias en el Señor, alcanzas misericordia. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Vayan por favor a Lucas capítulo 8 y lo podemos ver con la mujer que tuvo el flujo de sangre. ¿Sí se acuerdan? Era una mujer que ya había gastado mucho en doctores y todo, cuánta cosa. Sin embargo, ahí dijo, me voy a refugiar en Jesús. Y vamos a ver de qué manera lo hizo. Lucas 8, verso 40 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Aquí vemos que Jairo también se refugió ¿en quién? En Jesús. Pero mientras él iba, dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Antes de seguir, estaba prohibidísimo que una mujer que estuviera en sus días o tuviera flujo de sangre se acercara a alguna persona porque esta persona se volvía inmunda, o sea, sucia. A donde se sentara, todo lo que tocaba y se sentara era inmundo, era sucio, estaba contaminado, para que lo entiendan. Y esta mujer dijo, mi única esperanza está en el Señor. Y le valió. Y había mucha gente, o sea, ¿cuántos no tocó para llegar a Jesús? O sea, todos contaminados, perdónenme, tengo COVID, pero quiero ir con el Señor, ¿no? O sea, buscó al Señor, buscó ese refugio en el Señor. Digo, es un chiste, ¿no? Y luego dice, estoy viendo aquí mi nota, pero no. ¿Dónde me quedé? 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esto está tremendo, ¿no? No más tocarlo ya sabía, espérense, ya salió poder de mí, ¿no? O sea, qué mejor superhéroe que Jesús, ¿no? Y luego dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, dijo, ahorita me van a linchar todos porque yo estaba inmunda, ¿no? Y así, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, aquí vemos en quién se refugió esta mujer para obtener sanidad, en este caso, en Jesús. ¿Cuál es el problema o la situación difícil que estás viviendo el día de hoy? Tal vez tu problema es con tu esposo y quisieras decirle 1000 cosas, lo has agarrado a bibliazos y no te ha funcionado. Tal vez tu problema son tus hijos que se han desviado, están en drogas, en alcohol, qué sé yo, y les has agarrado a bibliazos y no ha funcionado. Tal vez es alguna enfermedad que tienes, tal vez tu problema es económico, no lo sé. Pero ¿en quién te vas a refugiar? Y refugiar es dejarle a Él el problema. ¿Qué nos dice Filipenses 4? Por nada estéis afanosos, que es preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús también dijo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que tienen alguna angustia, vengan conmigo y yo les voy a extender mi misericordia. Yo los voy a atender, los voy a ayudar. ¿Quién mejor que Jesús? Pero a veces buscamos primero a la comadre, al compadre. O sea, ponemos nuestra mirada más en el hombre que en Dios. Buscamos primero al médico antes que a Dios. Y hoy queremos que se nos tiene que grabar esto. Nuestro refugio tiene que ser el Señor, porque ahí vas a alcanzar misericordia. Te va a atender, te va a escuchar. Amén. Luego vemos que el sexto lugar, Dios no hace acepción de personas. Dice el Salmo 72:13: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Y algo que a mí me impacta sobremanera es lo que dice Santiago 2:5. Si me quieren acompañar, por favor. Porque hay personas que creen que Dios solo atiende a los ricos. Qué mal están. Porque vean lo que dice Santiago capítulo 2, verso 5. ¿Ya lo tienen? Dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? En fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hay mucha gente pobre, pero Dios les ha dado una gran riqueza que muchos ricos no tienen. ¿Qué es? La fe de creer que Él es el Hijo del Rey, el Hijo de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que a través de Jesús podemos obtener la vida eterna. Esa fe Dios se la ha dado a los ricos, que diga los pobres, o sea, son ricos en fe. Hay más fe en los pobres que en los ricos, ¿sí o no? Y si hay más fe en los pobres que en los ricos, ¿qué hace la fe? Mueve montañas, ¿no? ¿A quién va a escuchar más fácil Dios? ¿A alguien con fe o a alguien sin fe? Digo, escucha a todos, pero de que los pele, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Porque pues tiene oído, sí escucha, pero no los atiende, ¿no? ¿A quién va a atender más? ¿A alguien con fe o a alguien sin fe? Los ricos creen que por tener dinero, fama, éxito en la vida, no necesitan de Dios. Y por eso no creen en Dios, se alejan de Dios. Pero los pobres en su necesidad buscan más a Dios, porque saben que en Dios está la solución a su problema. Entonces ahí vemos cómo Dios no hace acepción de personas. Dios, al que lo busca, lo encuentra. Pero es más fácil que lo busquen los pobres a que lo busquen los ricos. Y por eso Dios los atiende más. Los hizo ricos en fe. Serán pobres, pero es más fácil que entren al reino de los cielos los pobres que los ricos. ¿Qué queremos ser? Digo, no me contesten. Queremos las dos cosas. No, lo que decía David, mira, no me des muchas cosas para que no reniegue de ti, pero tampoco dame lo necesario. ¿Sí dice así? No me des, dame lo necesario para que no reniegue de ti, algo así. Pero no me des en abundancia para que no me olvide de ti. Algo así dice, ¿no? Bueno, por ahí va la onda. Para que me aleje de ti. Bueno, es que depende de la versión. Ajá. Entonces, pues que nos dé lo necesario. Y yo te pregunto, ¿Dios te ha dejado?
Va a haber etapas en nuestra vida de vacas flacas. Las va a haber. Pero ¿sabes por qué? Para que crezcas, para que madures y para que aprendas a depender de Dios en esos tiempos y siempre. ¿Por qué Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto? Los pudo haber pasado rápido a la tierra prometida. ¿Por qué los pasó por el desierto? Para que aprendieran a confiar y a depender de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que, tal vez me esté desviando, pero a lo que voy es que por lo que estés pasando, dale gracias a Dios y entiende que Él está contigo, que no hace acepción de personas, que no es que necesites dinero para que te atienda, solo necesitas fe y creer en Él para que Él te ayude. Amén. Luego tenemos en séptimo lugar, Dios tiene misericordia de nosotros al dejarnos su palabra escrita, que es la Biblia. En el Salmo 119, 76, aquí está hablando, el que lo escribió dice esto, ¿ya lo tienen? Dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas, ¿sí o no? Esas promesas no nos levantan, no nos dan vida, no nos vivifican, no nos consuelan, no nos animan, también nos exhortan. Hacen muchas cosas, sin embargo tenemos que entender que es la palabra escrita que nos dejó y que a través de ella Él nos muestra también su misericordia. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces tú ves reflejada la misericordia de Dios a través de lo que viene escrito en la palabra de Dios. Y tú puedes acudir a esa misericordia a leer sus promesas y apropiarte de esas promesas. Y así te está extendiendo también su misericordia. En octavo lugar, Dios nos vivifica. Vayan al Salmo 119, verso 88. Dice así, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Esta palabra vivificar significa revivir. Y el mejor ejemplo que tengo de alguien que Dios, que el ángel de Jehová vivificó con su palabra, fue al profeta Elías. Vayan a Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 1 en adelante. Si se acuerdan de la historia, Elías acababa de matar a 450 profetas de Baal, que eran como brujos. Y vemos que después cuando Jezabel, porque Jezabel sostenía a estos 450 profetas de Baal, se entera de lo que Elías había hecho, le manda un mensajero, ahorita lo vamos a leer, para decirle, para amenazarlo de muerte. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, los falsos profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido.
Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vemos a un profeta cayendo en depresión, ¿sí o no? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Los vemos ejemplificados aquí. El primer síntoma es que te aíslas, quieres estar solo. Él dejó a su criado y se fue al desierto. Es una cosa muy diferente cuando el Espíritu Santo te lleva al desierto para probar tu fe, etcétera, etcétera. Aquí él se metió en ese desierto. Cuando tú te metes en ese desierto, ¿qué hay en un desierto? ¿Qué animales hay? Víboras, escorpiones, alacranes, todo figura, no quiere decir que sean demonios, figura de demonios. Entonces, cuando tú te metes al desierto, estás permitiendo que el enemigo te atormente con pensamientos negativos. Y eso es lo que pasa con la depresión. El enemigo mete un pensamiento malo en tu mente y tú le das cuerda a ese pensamiento y se hace una avalancha. O sea, tú le abres puertas al enemigo para que más pensamientos malos te esté metiendo el enemigo, y esos pensamientos te llevan a la depresión. Ya lo he explicado varias veces, hay grados de depresión. Hay unos en los que nomás no tienes ganas de levantarte y te quieres dormir todo el tiempo, no quieres comer, no quieres saber nada. Ya, ¿no? Pero ya cuando te quieres morir es un grado mayor, y ya uno más grande es cuando ya tratas de suicidarte, y otros que lo logran, ¿no? Pero aquí el profeta Elías quería ya morirse, ¿no? Quería dormir todo el tiempo, se aisló, se alejó de todos y ya quería aventar la toalla. No me levanten la mano, pero ¿cuántas han anhelado aventar la toalla? ¿Cuántas le han dicho al Señor: Señor, ya no quiero seguir viviendo, ya hasta aquí llegué? Y quieren aventar la toalla. Hoy voy a ministrar esa área porque siento que es importante. Amén. Al tú querer morirte, tú le estás abriendo puertas a un demonio de muerte. ¿Ok? Y hay que pedir perdón al Señor y echar fuera todo espíritu de muerte. Ahora aquí vemos que Jesús lo toca, el ángel de Jehová, y le dice primero: levántate y come. Elías no quería comer nada, estaba ahí dormido, y la palabra levántate es como toma la decisión de ya no seguir así y seguir adelante con tu vida. Y le pone una vasija de agua y una torta, o sea, no se imaginen una torta hawaiana, es un pan árabe, y come. Él se levanta, toma, come y se vuelve a dormir. Llega por segunda vez el ángel, le vuelve a dar lo mismo, pero le dice unas palabras. ¿Qué palabras fueron? Levántate, come, porque largo camino te resta. Como diciendo, no es tiempo de morir, hay cosas por hacer. Hay gente a tu alrededor que te necesita. A veces somos tan egoístas que, ay, Señor, ya no quiero sufrir. Mejor llévame a casa, pues ahí todo es color de rosa, ¿no? ¿Y los que están a tu alrededor qué? ¿Tus hijos qué? Te necesitan. Y si no te has ido por la pandemia es porque hay un propósito de Dios en tu vida.
así te la pongo, ¿no? Entonces le dio palabras de vida, de aliento. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás? En Mateo 4:4 le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que después de eso que le dijo, bueno, de la vasija y el pan árabe que le dio y las palabras, se levantó y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb. Yo te pregunto, ¿ese pan árabe y esa vasija de agua era suficiente alimento para llegar ahí en 40 días? ¿Qué fue lo que le dio vida? Sus palabras. Porque cuando Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra, valga la redundancia, significa rema, viene del griego rema. Y rema es cuando, yo no sé si te ha pasado que estás leyendo la Biblia y de repente salta un versículo, que no es como en la iglesia que habla el pastor o habla alguien, ahí te hablan. No, aquí es Dios hablándote a ti directamente, así como dardo, va para ti. Y nada de que va para ti, no. Es una palabra que cobra vida, que es Dios hablándote directamente. Eso es un rema. Y eso fue lo que el ángel de Jehová le dio a Elías, un rema. Como diciendo, ¿sabes qué? No es tiempo de morir, hay muchas cosas por hacer. Pero ahí les voy a dejar una tarea para que vean que esto que les voy a decir es real. Le dice todo lo que tenía que hacer. Entre ellos tenía que ungir a varios reyes y no sé cuánta cosa. Y escoger a Eliseo y todo. Si ustedes analizan todo lo que el ángel de Jehová le dijo que le faltaba por hacer y checan lo que hizo, le faltaron cosas por hacer. Se lo llevó antes de tiempo. Y tú dices, ¿pero por qué? Dios a veces se lleva antes de tiempo a personas que lo aman porque sabe cuánto están sufriendo y prefiere llevárselos a casa antes de tiempo a dejarlos sufrir más. Te lo digo para que entiendas por qué a veces parten grandes siervos de Dios que tú dices, ¿pero por qué? Porque solo Dios sabe lo que están sufriendo acá adentro y prefiere llevárselos a que sigan sufriendo por amor a ellos. ¿Cómo se llevó Elías? De repente. Y analiza y no logró hacer todo lo que le dijo aquí, se los dejo de tarea, lo que tenía que hacer. Entonces a veces Dios se lleva a la gente antes de tiempo para ahorrarles el sufrimiento. Pero si tú estás aquí, mientras estés aquí, no pidas que te lleve, porque eso es en el tiempo de Dios. Es porque hay cosas por hacer. Y muchas veces el enemigo lo que te quiere tener es en el suelo, para que no hagas lo que Dios quiere que tú hagas, porque tú eres un instrumento valioso en las manos de Dios. Pero a veces ni tú te la crees. Tienes que creértelo. Dios te ama tanto y quiere usarte para que le des la gloria a Él. Y por eso es importante, acuérdate, sus misericordias son nuevas cada mañana. Borrón y cuenta cada mañana. Y sigue adelante, levántate, toma la decisión de seguir adelante con tu vida siendo un instrumento en las manos de Dios. Amén. Ahora, estamos viendo el libro de Ruth, ¿sí o no? Noemí, vayan a Ruth capítulo 1, verso 6, está aquí en su libro, o si no, búsquenlo en la Biblia. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab
que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Por qué tomó Noemí la decisión de irse de Moab a Belén? Si se acuerdan, al principio lo vimos, que fue una mala decisión. Se salieron de la cobertura de Dios al salirse de Belén, que significa casa de pan, ¿sí o no? Y se van a Moab porque había una gran hambruna. Ahí muere Elimelec, muere Malón, muere Kelión, que habían tomado mujeres moabitas para sí. Y vemos después Noemí cómo estaba devastada, estaba destrozada. Hasta había dicho, ustedes tuvieron misericordia de mí y la querían acompañar. Pero dice aquí lo primero, entonces se levantó. O sea, no se quedó lamentando sus heridas ahí en Moab. Dijo, ok, Dios está visitando a mi pueblo, yo voy a regresar y voy a buscar otra vez al Señor, ¿no? El haber oído que Jehová había visitado a su pueblo es como un rema que recibió. Yo les pregunto, son esas palabras que le inyectaron vida para decir, ok, voy a regresar a mi casa, voy a regresar al refugio que es Dios, ¿no? Y entonces es cuando toma la decisión de regresarlo, porque oyó una palabra de vida. Cuando tú te sientas mal, cuando no sepas qué hacer, ¿dónde vas a encontrar una palabra de vida y de aliento? En la palabra de Dios. A veces buscamos desesperadamente una palabra, pero en el hombre, en alguna persona. Y ¿sabes qué? Solo en la palabra de Dios la vas a encontrar. Ok, a veces no tienes ni fuerza de leer la Biblia, pero puedes escuchar una conferencia que te puede ayudar, ¿no? A veces ni fuerzas tienes y bueno, ponte a leer salmos. Los salmos te levantan, te inyectan vida. Entonces, no menospreciemos las palabras de vida que hay en este libro tan hermoso. Amén. Y esas palabras de vida son también misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si con todo esto que hemos visto, cierren sus ojos? Yo no sé si Dios te habló en alguna área de estas que acabamos de ver. Pero lo primero que vamos a hacer, y bueno, lo hicimos también en la alabanza, Raúl nos guió a pedir perdón. Pero si hay algo específico en donde tú sabes que le has abierto puertas al enemigo, yo te pido que hoy te pongas a cuentas con Dios y que le pidas perdón. Si por ejemplo has anhelado morirte, cierren sus ojos, no me vean a mí. Si has anhelado morirte, pídele perdón a Dios. Si te has refugiado en un lugar donde no debes y no te has refugiado en Dios, pídele perdón. Si no te has podido perdonar a ti misma, hoy es un buen tiempo de decirle, Señor, perdóname y ayúdame a perdonarme a mí misma, a tener misericordia cada día conmigo misma como tú la tienes con nosotros. Si hay un resentimiento en tu corazón hacia alguien que no has podido perdonar, si quieres que Dios tenga misericordia de ti, perdona para que alcances la misericordia de Dios. Padre Celestial, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos hable a cada una de las que estamos aquí. Redargúyenos de pecado,
si hemos hecho algo que a ti no te agrada. Muéstranos nuestros pecados ocultos. Y Padre Celestial, con la autoridad que tú nos has dado, en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu inmundo que está afligiendo a mis hermanas. En el nombre de Jesús los echamos fuera. Y Señor, gracias. En ti nos refugiamos. Tú eres nuestro libertador. Y yo te pido que tú les des a cada una palabras de vida eterna. Palabras que las levanten y las animen a seguir adelante con sus vidas. Y Señor, gracias. En ti nos refugiamos y sabemos que alcanzaremos misericordia porque te amamos. Gracias, mi Dios. Abraza a cada una de las que están aquí en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de